Empezamos. Bueno, gracias por haber asistido a esta charla. Sabéis que del día 30 de este mes al día 9 del mes que viene hay una movilización en contra, lógicamente, de lo que están haciendo con el tema de pensiones, convocada por UGT y por Comisiones Obreras. Van a salir, no sé, son 4 o 5 columnas las que hay, que sale una de Galicia, otra saldrá de Zaragoza y del país catalán. Menos de Cataluña van a venir prácticamente todos. Menos de Cataluña, de todos. Están muy ocupados, evidente, tú has dicho. Sí, esas son las cosas que trae el nacionalismo, ¿eh? Otra que saldrá de Levante y otra que saldrá de Andalucía y Extremadura. Durante esos 9 días, pues van a venir andando. Al final, el día 9 llegarán, el día 8, a Palma. ¿No es eso? El 7, bueno, sí, de lado. Las marchas vienen, como hemos dicho, salen de Oviedo, salen de Zaragoza, salen de Andalucía, salen de Asturias y se van juntando. Y llegan a Madrid Comunidad el día 7 por la tarde. En concreto, ese mismo día habrá 2 asambleas, una en Villalba, y luego de Villalba se partirá hacia Fuenlabrada, y otra, los cogerá mucho más cerca, que se hará en Alcalá de Henares. No puedo deciros la hora porque de momento todavía no está puesto la hora para ello. Y el día 8, ya todas las marchas concentradas en Fuenlabrada, se hará un acto, de 8 domingos, por si no lo sabéis, se hará un acto por la mañana, sobre el mediodía, en la plaza del Ayuntamiento, en Fuenlabrada, que será ya el pistoletazo de salida para el 9, lunes, a las 11:30 se sale de Atocha hasta Sol, y allí se cerrará la campaña con un acto que esperemos que, no voy a decir multitudinario, pero por lo menos que sea lo suficientemente decente para que no nos den con el tema en el morro, que es lo que nos faltaba ya la clase obrera. Y eso es lo que tenemos en principio previsto. El día 9 hemos traído unos papeles, que los hemos dejado ahí, precisamente donde se convoca el día 9, en Atocha, de Atocha a Sol, con salida a las 11:30 de Atocha. Además, tenemos pensado poner, en función de que nos digan las comarcas, algún autobús, o de Alcalá, o ya lo mismo, Alcalá, Colada, poner autobuses que lleven a la gente hasta allí y luego los traigan al pueblo, siempre y cuando se nos garantice, evidentemente, que la gente va a acudir, porque no hay causa más negativa que poner un autobús de 50 plazas y que te vayan 10 personas. A la hora de bajarse, desde luego, la bofetada es más grande que si te lo hubiesen dado toda la casa. Y perdona, que estaba tú. Bueno, entonces, ARCO, como sabéis, siguiendo la trayectoria que venimos llevando, siempre que haya una movilización a favor del pueblo, a favor de los trabajadores, siempre vamos a estar ahí potenciándola, ayudando, dando el callo, haciendo todo lo habido y por haber para que eso llegue a buen puerto. Dentro de las actividades de ARCO también, el día 19 y 20, el día 19 será la proyección de una película que se va a hacer aquí también, y el día 20 vendrán 2 compañeros a hablar sobre el centenario de la Revolución Rusa. Y luego, más cerca está lo del domingo próximo, que hay un acto también de homenaje a los últimos fusilados del franquismo, a las 12 en el cementerio civil, para las personas que quieran acudir. ¿Donde las 13 rosas? ¿Dónde se hace? ¿En el cementerio? En el cementerio civil. ¿Donde las 13 rosas? A las 12. No. Ah, perdón, en el civil, ya. Es que me he ido... Vale, sí. Al otro lado. Llegamos a la izquierda la tumba de Pablo Iglesias, sí. Y bueno, esa es un poco la actividad que tenemos de momento, pero que vamos a seguir, y naturalmente siguiendo en contacto con el secretario general de comisiones que está presente con nosotros sobre de los pensionistas, pues estaremos en contacto con él para hacer todo lo que conduzca a que el acto salga bien, porque es lo que venimos diciendo desde ARCO, desde su fundación,
Nosotros nos parece bien, naturalmente, la participación en la democracia, el voto a la izquierda, etcétera, pero convencido de que las transformaciones no es ahí donde se fraguan, sino que se fraguan en la calle. Entonces hay que contribuir con toda nuestra fuerza en lo que podamos a este objetivo. Y bueno, darle las gracias al amigo Manolo por acceder a la petición de Arco para dar esta charla. Adelante. Bien, pues yo creo que tengo todavía una mediana voz que se me oye casi sin el micro y me gusta más. Que si acaso no se oye, me lo decís si hablamos. Decía que buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia y antes de que luego las cosas se enreden en qué disponibilidad o en qué cargo o qué representatividad tienes, mi representatividad es secretario general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Madrid solo, no a nivel del Estado ni a ninguna otra cuestión. Y yo tengo por norma, independientemente de dónde sea o quién llame, que cuando la lucha, como bien decía el amigo Sebastián, la lucha de la clase obrera ha estado siempre en la calle y ahí es donde hemos conquistado todos los derechos que hemos tenido. Cuando esa lucha se da, no hay que preguntarle al que está contigo hombro a hombro qué tipo de carnet tiene o qué creencia o no. Es trabajador y lo que me gusta, y por lo menos la gente que ve aquí, es que la gente siga pensando que después de haber terminado una vida laboral activa, siga pensando que formamos parte de la clase obrera. Porque por desgracia, en este país, donde se habla mucho de que 9 millones y pico de pensionistas, no es así, son 8 millones y medio aproximadamente, aunque bien es verdad que se pagan unos 9 millones y medio de pensiones. Hay quien tiene 2 pensiones y demás. Pues por desgracia decía, de esos 8 millones y pico de pensionistas, el 60% vota al PP. El 60% de los pensionistas votan al PP. Y cuando discutes con ellos, yo he discutido en el buen sentido de discutir, de momento todavía no me he pegado porque soy poco hábil en las peleas, pero cuando te pones a discutir con ellos, es lo que decía, en mi barrio, yo vivo en Aluche, con unos también jubilados, hablando un día, y yo les hablaba de la lucha de la clase obrera y les decía que efectivamente nosotros formamos parte de la clase obrera. Yo formaba parte de la clase obrera cuando nací, durante mis años activos, y sigo formando parte de la clase obrera ahora que ya estoy jubilado. Y curiosamente me dijo uno de los que estaban allí discutiendo que él no era parte de la clase obrera, era un pensionista y no era parte de la clase obrera, que él era parte de la clase media. Eso que nos han intentado meter en la mente casi con hierros candentes durante los últimos 40 años, la clase media, esa clase media, no eres clase media, ¿qué pensión tienes? Y me dice muy ufano, tengo 606 euros de pensión. Y yo no lo pude remediar, y le dije, tú no eres de la clase media, discúlpame, tú eres media clase. Eres media clase. Y, por desgracia, así nos va en este país. Digamos, hemos conquistado los derechos en la calle y yo, personalmente, como afiliado al Sindicato de Comisiones Obreras, y voy a dejar clara una cosa, sigo pensando que es la mejor organización de la clase obrera que existe, pese a los fallos y a los errores que podamos cometer. Entre otras cosas, porque si yo reconociese que hay otra organización que es mejor y yo estuviera en esta, demostraría que soy tonto del todo. Por lo tanto, yo no me considero tonto, sigo en comisiones. Comisiones es la única organización, insisto, con muchos fallos y muchas equivocaciones que hemos cometido y de las que tendremos que dar cuenta y que evidentemente tendremos que salir. Pero es la única organización que hoy en día tiene 921.000 y pico, no sé exactamente el pico cuánto era esta mañana, de cotizantes. No hablo de afiliados, como muchos partidos hablan que tienen no sé cuántos afiliados, y algunos ni han pagado en su vida ni saben que están afiliados. Hablo de cotizantes. Es una organización obrera, es una organización por y para los trabajadores, y insisto, seguiremos trabajando y cuando haya que pedir perdón por los errores que hemos cometido, evidentemente lo haremos. Yo personalmente, entrando en el tema de las pensiones,
no me siento muy feliz ni muy contento de cuál ha sido nuestra actuación de cara precisamente al proceso de las pensiones en nuestro país. Porque ha habido muchas reformas. Es verdad, ahora parece ser que solo y exclusivamente se habla y se conoce la reforma de 2013 del PP. La verdad es que fue la reforma de la contrarreforma, de la reforma que nos reformó todo y nos está hundiendo el sistema. Pero ha habido más reformas. Desde el año 1985, y ya ha llovido, pero bueno, como los mayores, aquí somos casi todos mayores, podemos acordar. Ese año fue ya la primera reforma que se hizo precisamente del sistema público de pensiones y dio lugar a la primera huelga general que montó Comisiones Obreras en solitario contra el Partido Socialista Obrero Español. Esa fue la primera huelga. Y además dio lugar a que Marcelino Camacho, en aquellos momentos que era diputado por el PP, abandonara también el Parlamento porque no estaba de acuerdo con esa ley. ¿Qué han tenido el PP? Que Marcelino... No, por el PP, por favor. Este fue amigo mío. Plato de calambre. Él me ha entrado calambre, sí, serán los años. Del PTE, Partido Comunista de España, pero no lo entendamos. Y se hizo la primera huelga general contra el Partido Socialista. Después vinieron muchas más reformas, vinieron otras en el 97, el llamado Pacto de Toledo, al que ahora parece que nos queremos agarrar, como si eso fuese algo. Yo no creo en Dios, yo creo solamente en el ser humano, pero como si fuese algo divino que nos va a salvar. Pues el Pacto de Toledo es ni más ni menos que un acuerdo al que llegaron una serie de parlamentarios, y dicho sea de paso, la propuesta fue del partido de Artur Mas, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, Coalición Canaria, digo, Convergencia, ahora se llama el PDK, que me estaba pidiendo. Y fue un pacto entre todos que además volvió a llevar una nueva situación de recortes a las pensiones, porque las pensiones, todas y cada una de las veces que se han reformado, el sistema, ha sido ni más ni menos para cortar, ha sido con recortes, es para quitar. Cuando teníamos 2 años de cadencia se pusieron en 10, ahora vamos a los 25. Cuando tenías con 15 años suficiente para tener derecho al 50%, resulta que hasta eso se modificó, que en teoría la ley dice que no, pero resulta que sí, porque antes, para los 15 años, te valían las pagas extraordinarias también, con lo cual con 13 años realmente cumplía los 15. Pues ahora no, ahora esos 15 años tienes que cumplirlos completos, Es decir, absolutamente todas las modificaciones que se han hecho han ido por el mismo camino. Y decía, personalmente y sindicalmente no me encuentro muy contento de aquellos sitios donde hemos participado. Y tengo que reconocer que el acuerdo o la reforma de 2011, que fue aceptada, firmada por los 2 sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, yo suelo decir aquello que me pongo una vez colorado pero no tiene amarillos, es decir, no vengo a disimular las cosas, la firmamos también nosotros, una reforma bastante mala. En principio porque aceptamos la congelación de las pensiones que nos puso el señor Zapatero, con una subida del IPC del 2,9% y no se subió. Y en segundo lugar, porque cuando ya estamos inmersos en esta crisis, que no es una crisis de la clase obrera, por lo menos yo no la creo, esta es una crisis inventada por el capitalismo, precisamente para quitarnos los derechos que habíamos conquistado, de los que hablábamos antes. Cuando ya estaba en esta crisis, cuando en este país había 6 millones de parados, cuando la juventud mejor preparada que hemos tenido en España es la que tenemos ahora, se tenía que ir fuera a trabajar, nos olvidamos de algo que yo estoy casi seguro que todas y todos los que estamos aquí lo hemos gritado en la calle. Eso de jubilación a los 60 años, jornadas de 35 horas, por supuesto sin rebajar los salarios para poder trabajar todo. Y sin embargo, cuando se firma esa reforma, firmamos una reforma que amplía el periodo de tener que trabajar hasta los 67 años y además amplía también el derecho, para tener el derecho al 100% de tu pensión a 38 años y 6 meses, estoy hablando de memoria, pero me parece que es así, 38 años y 6 meses. Y eso, evidentemente, no fue una buena reforma. No lo fue, por eso,
porque es que no trabaja la gente normalmente cuando cumple los 50, los 52 y los 55 años, hoy no trabajan, quedan desamparados, queda la gente que ni los cubre, lo que es la pensión ni los cubre el desempleo porque pierden el desempleo, y la juventud no puede entrar a trabajar. ¿Y qué es lo que hacen los empresarios? Lo normal, a un trabajador con 55 años, cuando está en plena, digamos, en plena efervescencia de sus conocimientos, de sus capacidades de trabajo, lo quitan de en medio porque evidentemente es un trabajador que tiene derechos, que tiene una antigüedad, y lo sustituyen a lo mejor por dos jóvenes, en dos jornadas o en dos contratos a tiempo parcial, donde firman 4 horas, trabajan 8 y le pagan 3, que es lo que está ocurriendo en muchos casos. Por eso digo, esa reforma a nosotros o a algunos, por ejemplo, Manolo Ariza, que os sabrá, no me gustó en absoluto. Pero sí es verdad que ya la reforma del 2013, la reforma del PP, es la que le pone el cascabel al gato de algo como son el sistema público de pensiones. Yo considero que el sistema público de pensiones es un puntal básico del bienestar y la garantía de una vejez digna. Una vejez digna que hoy por hoy mucha gente echa mano a la Constitución. Yo no me la he leído nunca entera, pero bueno, la Constitución tiene cosas para cumplir y sobre todo tienen que cumplirse aquellas que nos afectan a los trabajadores y de forma negativa. Pero la Constitución en su artículo 50 reconoce que el Estado proveerá con pensiones dignas a la gente mayor para que puedan vivir dignamente los últimos años de su vida. Y sin embargo, eso no se está cumpliendo. Ese pilar básico de lo que es precisamente el estado de bienestar, pues se lo quieren cargar. Y están todos los expertos del mundo. Parece increíble. Cada vez que hacen una reforma, insisto, en la primera en los años 85, ya salían los expertos diciendo, esto no puede ser porque dentro de 20 años el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones, el sistema público de pensiones es insostenible. Pues no, no ha sido insostenible. El sistema público de pensiones ha seguido funcionando y sigue funcionando. El problema del sistema público de pensiones es que evidentemente es un caramelo muy gozoso para los grandes bancos, para el gran capital, para coger esas pensiones y fundamentalmente para ir creando la pensión privada, que yo creo que hoy en día, cuando yo era todavía más joven, decíamos aquello de los 1000 euristas. Hoy el que tiene un contrato de 1000 euros casi se puede dar por muy contento. Salarios de 700, 800 euros. ¿Alguien puede pensar que una persona joven con 700, 800 euros de salario puede tener dinero para poder hacerse un seguro privado de pensiones? ¿Ah? Y si es así, se hace el seguro privado de pensiones y no hace nada más que trabajar y comer poco, porque si no, no le da. Pero no podrá formar una familia, no podrá intentar ser humano que viva en condiciones normales, como siempre se ha hecho. Pero claro, eso es lo que le interesa evidentemente al capital. Decían que es que en España, perdonad que el catarro me seca la boca, en España no se podría aguantar dentro de 20 años, o para el 2050, cuando lo de la furia esta de Baby Boom, que se ha dado a llamar, de la gente que viniera, sería insostenible el sistema de pensiones en nuestro país. Pues mirad, para no equivocarme mucho en la cifra, voy a leer algunas de las que traigo aquí, porque el déficit que hay actualmente no se debe ni mucho menos al aumento de gasto. Y estamos leyendo todos los días también en la prensa que es que las nuevas pensiones que se generan, evidentemente, son más altas, son pensiones más altas que aquellos que van falleciendo desde el momento carero, esperemos que tarde, que van falleciendo y demás, son más altas, pero es verdad que también son menos. Y lo que era, en cualquier caso, hablamos de productividad. Y todos sabemos que hace 50 años se necesitaban 100 hombres o 100 personas trabajando en el campo para dar de comer a una determinada cantidad y eso hoy se hace con 5 personas, no 50. La productividad evidentemente es la misma. El problema es que se sigue apropiando de esa productividad el capital nada más. Ese es el tema. Luego no es de gasto. El problema que tiene la seguridad social, el problema que tienen las pensiones es de ingresos. Es un problema de ingresos. Claro, con los contratos a tiempo parcial,
con los contratos temporales, con las bonificaciones que se le dan a los empresarios, ¿no? Resulta que no hay ingresos en la seguridad, pero no es que no se gaste. Decía, el gasto en 2014 en España fue del 10,7%, en el 2015 del 10,6% y en el 2016 del 10,4%. Mientras tanto, en Francia se gasta el 14,9%, en Italia el 15,7%, en Finlandia el 14,2% o en Austria el 13,9%. Y no se han hundido, ¿eh? Estos países no se han hundido, ni mucho menos ni su producción, ni se ha hundido su vida. Es decir, están teniendo un gasto de más del 4 y pico % superior al que tiene hoy España en pensión. Siguen diciendo, y ya hablaba yo hace un momento del tema de las nuevas pensiones y demás, que los jubilados somos gente privilegiada, que tenemos unas grandes pensiones en nuestro país. Pues no es verdad, ¿eh? Las pensiones, el 70% de la pensión, que la pensión media en Madrid da 800 y pico de euros, la pensión media está en unos 700 euros. 700 euros. Y el 70% de ellos no lo sobrepasa. Pero es que además tenemos el 70% de las mujeres que son pensionistas que no llegan a cubrir ni siquiera el mínimo de 600 y pico euros. Y son las que reciben fundamentalmente más pensiones no contributivas, porque hemos tenido un sistema de trabajo malo y seguimos teniendo un sistema incluso de distribución de las cargas familiares peor, porque por desgracia ese machismo que tenemos y que tenemos todos, resulta que es la mujer la que se tiene que hacer cargo muchas veces de lo que es ni más ni menos el cuidado de los mayores, de los enfermos, de las casas. El hombre normalmente no. ¿Qué ocurre? La mujer tiene carrera mucho más corta que la carrera del hombre. Por eso muchas de las mujeres, cuando llegan a la hora de la jubilación, no tienen ni siquiera el derecho y tienen que ir precisamente a las pensiones no contributivas. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, yo le llamo el desempleo y de inseguridad, sobre la recaudación de cotizaciones, en el periodo 1995 al 98 hubo un déficit de 6.801 millones de euros. Pero en el periodo del 99 al 2000 hubo un superávit de 4.687. El periodo 2000 a 2010 un superávit de 93.423 millones. Y el periodo de 2011 a 2015 un déficit de 21.600 millones. Simplemente con esto y sumándole que hubo también un superávit grande de los años 84 al 94, el superávit total que debiera de tener la Seguridad Social en estos momentos serían de 69.600 y pico millones de euros. Es decir, debería tener el dinero suficiente para no tener que pasar ninguna penuria, para no tener que estar en las condiciones que estamos hoy en día, precisamente, los pensionistas. ¿Y qué es lo que podemos hacer, evidentemente, con eso? Algo que yo creo que hemos hecho todos los que estamos aquí, luchar. Es verdad que en nuestros años teníamos un enemigo que lo veíamos en todos los lados. Cerrabas los ojos y veías la cara de Franco, pero mirabas para otro lado y seguías viendo la cara de Franco. Teníamos un enemigo común contra el que luchar y después parece ser que eso ha acabado. Pero los derechos se conquistan en la calle y también en la calle hay que tener la valentía para seguir defendiéndolos para que no nos quiten. Pero yo decía, y que nadie se ofenda, por favor, faltaría más. Yo decía antes que la primera reforma que se hizo de las pensiones la hizo el PSOE. Quiero recordar también otra cosa. La primera reforma que se hizo del Estatuto de los Trabajadores, algo que los comunistas no firmamos en 1980, no se firmó porque pedíamos la ley de los trabajadores. La primera reforma también la llevó a cabo el Partido Socialista en 1984, instaurando el contrato de miseria para la juventud en aquellos momentos. Y digo que nos han acostumbrado, no iba para meterme con él, simplemente porque es que en aquellos años parece ser que ya habíamos llegado al poder, la clase obrera, que mandábamos la clase obrera, que controlábamos la clase obrera y que la clase obrera era la que tenía todo. Y yo recuerdo de haber ido a charlas donde decía, ya no son necesarias ni las asociaciones de vecinos, ya no son necesarios los sindicatos, ya está la izquierda en el poder. Caray,
No quiero seguir por ese camino, no quiero ofender a nadie, ni que nadie se ponga ahí. Pero caray, ¿dónde está la clase obrera en el poder? Decía, todos hemos estado luchando. Creo que todos tenemos hijos, y yo el primero. Voy a decir que probablemente a mis dos hijos, chico y chica que tengo, no los haya educado como debiera haberlo educado en la lucha continua de la clase obrera. Que quede claro que los dos están afiliados en comisiones obreras. Y uno, además, me tenéis trabajando aquí al lado, en el parque de bomberos de aquí de Colada. Trabaja de bombero, mi hijo. Los dos están ahí. Pero no hemos educado nosotros a nuestros hijos en la lucha. Los hemos educado en la policía, los hemos educado, ya esto está bien, ya está, y ahora en día cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo levantarnos nuevamente y salir a la calle. Pero nosotros, como decía, tenemos una costumbre, tenemos una trayectoria, pues probablemente tengamos que ser otra vez los primeros en salir. Quizás hemos sido, yo no sé hasta dónde llegará el éxito, espero que sea un éxito, como decía al principio, lo de las movilizaciones, de las marchas, de los pensionistas de los últimos días de septiembre y 1 de octubre, porque es el pistoletazo de salida de a lo que se ha dado o se quiere dar en llamar, lo decimos muchos años, luego de caliente se queda muy nada, de ese otoño caliente que evidentemente tenemos que llevar adelante. Pero tendremos que seguir luchando con este tema, porque las pensiones no tienen por qué romperse. Tenemos un sistema de reparto, es decir, cuando nosotros trabajamos, pagamos las pensiones de los que estamos en ese momento jubilados. Hoy los que están trabajando pagan nuestras pensiones. Pero en cualquiera de los casos, y volviendo al Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo no dice que las pensiones han de pagarse exclusivamente de cotizaciones sociales. No, dice que fundamentalmente, pero no exclusivamente. Si no es exclusivamente, si de los presupuestos generales del Estado se paga a la monarquía, ¿por qué no se pueden pagar las pensiones? Se lo digo a mi amigo que lleva la bandera, como yo la llevo también, fundamentalmente de la República. Páguense de impuestos, hágase una distribución justa de los impuestos, hágase una ley progresiva realmente de lo que tienen que pagar cada uno y páguense también de ahí. Nosotros, me quiero enrollar mucho para que hablemos todo, no compartimos, yo por lo menos, voy a hablar de mí mismo, porque soy así, yo no comparto la idea que se está intentando meter en la cabeza de todos de que las pensiones de viudedad y las pensiones de orfandad se empiecen a pagar de los presupuestos generales del Estado. Esto puede parecer, es una contradicción por lo que acabo de decir. No, no hay ninguna contradicción. Las pensiones deben de pagarse de cotizaciones sociales, porque en el momento que se empiece a pagar cualquier pensión, cualquier cuestión que afecte precisamente a las necesidades de la clase trabajadora, del pueblo trabajador, cuando los presupuestos fallen, ahí es donde primeramente le van a pegar el hachazo. Mientras que si se siguen pagando de las cotizaciones sociales es los derechos adquiridos, por llamarlo de alguna forma, que tenéis. Si falta dinero para pagar de las cotizaciones sociales, sáquese el dinero de los presupuestos generales y métase en la otra bolsa. Porque es la misma bolsa, es la bolsa del Estado español. Y páguense de ahí. Pero que las pensiones se sigan pagando ahí. Yo no quisiera alargarme mucho, podemos hablar, pero como no somos muchos, quisiera que habláramos todo. El día 9, y termino, debemos de estar todo el mundo allí. Debemos de estar los pensionistas. Cuesta trabajo. Yo puedo decir que tampoco somos una federación enorme, la de pensionistas. Somos aproximadamente unos 6.000 afiliados en Madrid, me refiero, nada más. Es verdad que yo estoy harto de hacer cartas y si hay alguno que está afiliado a comisiones aquí, pues recibirá los ladrillos que suele mandar el Manolo Areza llamando a la gente. No participa. Tenemos que volver a estar en la calle. O estamos en la calle o estamos perdidos. Formamos parte de la clase obrera, tenemos que estar ahí. Y ahora ya entramos todos, si queréis, un poco en la discusión. No, por favor, no. Gracias. Bueno, se va a creer la gente que hay gente importante. A ver, Antonio. Sí, sí. En caso de tomar nota. Yo estando de acuerdo con todo lo que estás comentando, el problema gordo, yo bajo mi criterio, viene precisamente de la juventud, efectivamente.
Porque yo, como tú decías, tus hijos, yo tengo mis hijos y yo estoy en asociaciones y demás, y los mismos jóvenes nos vienen a decir eso, que a mí mi mamá me ha comprado unas zapatillas Reebok, a mí mi mamá me ha comprado la moto, a mí me ha comprado tal, pero yo lo siento, pero vosotros me tenéis que enseñar a luchar porque yo no tengo ni puta idea, así nos lo dicen. O sea, que eso, la base de todo lo que estamos comentando es precisamente que hoy por hoy no hay relevo generacional en ningún sitio, de asociaciones, en coordinadoras, ni en ningún sitio. Y entonces ese es un problema que yo creo que es el que tenemos gordo, porque de ahí viene a partir todo. Que la lucha está en la calle, eso lo vengo yo diciendo siempre, ¿no? En las entrevistas que tengo y tal, con desgracia, pues lo vengo diciendo. Derechos, ¿somos iguales? Sí, de derechos somos iguales ante la Constitución, ante la ley, pero vamos, no tenemos derecho ninguno, legalmente no tenemos derecho ninguno. Y en cuanto a lo que estamos comentando de las pensiones, nosotros en reuniones que yo he tenido, yo he hablado con gente que está dentro de funcionarios de la Seguridad Social, y el problema que hay es que se están metiendo muchos gastos que no son de la Seguridad Social, por ejemplo, como es la administración de la Seguridad Social, que la tiene que pagar el Estado, no la paga, la pagamos nosotros, las cartitas famosas que hacen para decirnos que no nos suben, sino que no nos quitan, si encima que vale 1 millón y pico de euros o 2 millones y resulta que no la hace la Seguridad Social, la hace la empresa que es amigo del fulano del mengano, ¿no? Y entonces ahí es donde nos viene todo en general, ¿no? La clase obrera, esto que me comentaba de que era somos clase media, dice una entrevista en Onda Cero y ahí lo dejé bien palmado. Nosotros no somos clase media ni somos nada. Nosotros en el momento que la mayoría está pagando ahora mismamente la letra, que todavía estamos con hipoteca y estamos cobrando una pensión de mierda, en el momento que un mes por lo que sea no te la pague, ya estás debajo de un puente, no comes ni pan duro, no es que comas pan, es que no comes ni pan duro. Y entonces todos esos son alucinaciones que tenemos en la cabeza y mucha gente mayor, por desgracia, que por mucho que la diga y no la puede convencer, como pasa por ejemplo con tantas cosas como son por ejemplo la sanidad, como le digo yo, el copago y repago. Yo tengo una tarjeta, como le digo por ahí a muchos fachas que no se lo creen, digo, usted no sabe lo que le pone en la tarjeta, ¿no? Digo, pues mire, a mí me pone farmacia gratuita, ¿y por qué tengo que pagar el pago, el repago y no sé qué pago? Pero claro, es que hoy por hoy la desgracia que tenemos es de que no viene juventud haciéndonos el relevo y luego porque hay mucho zoquete, y perdonad lo que eso, pero que no se viene nada. Gracias. Dos preguntas. Una, ¿qué ha pasado con la caja de las pensiones? Con la Caja de las pensiones. Y la segunda, ¿qué les parece? Me da igual que sea Sebas o tú. Las palabras de Cristina Lagarde cuando dijo que en España las pensiones estaban muy altas. Y no dijo que se bajaba ya el sueldo, claro, unos 360.000 euros al año. Que vivíamos mucho esto. Sí, y que estaban muy altas las pensiones. Sí, pues no lo bebíamos, ¿no? Vamos a ver. Lo que tú llamas caja es lo que su nombre era el fondo de pensiones. Y digo era porque me parece que ahora no deben de llegar ya ni a los 5.000 millones lo que queda, después del gasto que había. Eso va unido con lo que decía el otro compañero. Evidentemente se están pagando muchas cosas con dinero de las cotizaciones de la Seguridad Social que no se debieran de pagar. Por ejemplo, los funcionarios de la Seguridad Social se pagan ahí, cuando todos los funcionarios cobran de los presupuestos generales del Estado. Con el tema del fondo de pensiones se ha estado pagando muchas cuestiones que no servían para nada. Y de hecho el PP, desde que está aquí, que es el que se ha gastado ese fondo, el PP se ha gastado ese fondo precisamente retirando dinero para pagar nóminas también de los propios funcionarios. La caja de reserva, decía yo antes, teníamos que tener, lo he leído, 96.685 millones tendríamos que tener ahora mismo de superávit. Bueno, pues tenía 68.700 y pico millones, miles de millones, perdón, el fondo de reserva y lo hemos gastado totalmente. Pero es que es todavía peor. El problema es que se ha gastado el fondo y el problema es que ahora mismo el PP lo que está haciendo es dando préstamos, no metiendo dinero de los presupuestos generales del Estado para el pago de las pensiones, ni para el pago de las situaciones de la ley de dependencia, que no hemos hablado, y hablamos ahora un poquito más, por ejemplo, sino que hace préstamos. Y ahora los préstamos los quiere cobrar con los locales, donde están los ambulatorios, donde están los hospitales, hacer el pago de la Seguridad Social, hacer el pago al Estado con eso. ¿Para qué?
Pues para continuar con la privatización, evidentemente, de la seguridad social. Dijeron cuando hicieron los últimos 7 u 8 hospitales, ya no recuerdo cuántos fueron, que iban a ser privados. Al final dijeron que no, pero... Oiga, pues mire usted, no es verdad. Los hospitales, todos los hospitales nuevos, y uno de esos me parece que es el de Colada, sí, que se hicieron, esos están funcionando con capital privado, con gestión privada. Aunque aquí tenemos el tema, no hablamos, decía yo, de la ley de dependencia, algo que cuando lo firmamos, yo personalmente, que ya era mayor, cuando hace ya 10 años me parece, que se firmó la ley de dependencia, pues pensábamos que la ley de dependencia era una muy buena ley, para acabar con algo de lo que yo hablaba antes, el hecho concreto de que seáis las mujeres en este país, porque es así por desgracia, las que cuidáis a los enfermos, las que cuidáis a los mayores, las que no podéis tener una carrera laboral porque otras cuestiones os van a afectar. Digamos, pues la ley de dependencia, que estaba fundamentalmente hecha para la creación de más de 300.000 puestos de trabajo, a partir, evidentemente, de la atención a la gente que tuviera el reconocimiento de que necesitaban eso. Bueno, pues hoy en día, la ley de dependencia se basa fundamentalmente en pagar una miseria a los propios familiares que cuidan a los enfermos y a los que ya el año pasado, si mal no recuerdo, me parece que fue, ya le quitaron hasta el pago de la seguridad social que antes se hacía. Si mal no recuerdo, hasta eso le han ido quitando. Esa es la situación que nos han ido quitando. Ese es el fondo, ese es el qué. Y todavía dicen que es que somos muy privilegiados. Que aquí somos privilegiados. Yo hablaba antes, es verdad que la media, la acabo de leer, la media en el nuevo sistema, o lo que es en el sistema de régimen general de las nuevas pensiones, están en 1.400 euros. Pero la media de los pensionistas más antiguos, de los que estamos aquí, están en 896 euros. No hablaba del 70%. Y además tenemos otra cosa. El 36,4% de los hogares de los pensionistas tienen hoy en día, con pensiones muy cortas, gente que está viviendo con ellos. Hijos, nietos y familiares, porque evidentemente el paro está ahí. Sí, parece que en este país no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que luchar, Se está pagando todo, todas las cuestiones. La ley, la ley de dependencia. Otra de las cuestiones que la reforma del PP del 2013 hizo, algo que nos ha hecho más daños a los pensionistas, incluso que la subida del 0,25, del que hablamos también si queréis, es la retirada de más de 480 y tantos o 500 medicamentos de lo que eran las recetas médicas. De esos, el 90% de los medicamentos eran destinados a las personas mayores. Eran medicación de personas mayores. Nos lo retiraron por completo, no copago, repago y más que repago, a pagarlos por completo. Pero además de pagarlos por completo, resulta que lo subieron el 100%, muchos de esos medicamentos subieron el 100% el precio. ¿Qué está ocurriendo? Que ahora mismo tenemos mucha gente mayor que se tiene que discutir un mes si se compra las medicinas o come. Porque a lo mejor el mes que come no se puede comprar las medicinas y el mes que se cobran las medicinas no puede comer. Es otra de las cuestiones que evidentemente tenemos ahí cuando el país no está en esa situación. Ahora mismo dicen que se está creciendo al 3% en nuestro país. Los salarios no suben una perra. No han subido ni una perra los salarios. La creación de empleo es ficticio. Se han destruido más de 50.000 puestos de trabajo el 31 de agosto en este país. Son contratos de miseria, lo que decía al principio. Un fijo de 50 años lo sustituyen por 2 contratos temporales de gente de 20 y tantos años. Le pagan una miseria y encima están callados. Eso no se consigue nada más que luchando. Perdóname. No, es que me aclare una cosa, Seba, solo que no he entendido. No te importa, es cuando, no, un segundo, es que no me entera yo bien de eso y me gustaría. Cuando has dicho que se están cobrando a los centros médicos, o sea, los ambulatorios, un alquiler es, o sea, que de los presupuestos generales del Estado sale un alquiler que luego va a la caja de pensiones. No, vamos a ver. Es que no lo he son entendido, propiedad, los ambulatorios, los hospitales, son propiedad de la seguridad social. Sí. Son propiedad de la seguridad social. Pero como la seguridad social tiene déficit para pagar las pensiones, el Estado, en vez de coger fondos de los presupuestos generales del Estado y meterlo en la bolsa de las pensiones, hace un préstamo.
te doy un préstamo de 10.000 euros. Y tú, que eres seguridad social, yo te doy un préstamo a ti. Tú eres seguridad social y tienes un local de un hospital, el de Colada, por decirte algo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo, ahora para cobrarte esos 10.000 millones, me quedo con el hospital. Ya no pertenece a la seguridad social. Eso es lo que está pasando ahora mismo con los préstamos. Perdón. No, yo quería preguntarte, bueno, si es verdad todo lo que estás contando las pensiones, pero vamos, que nosotros como todos somos mayores, hemos vivido ya todo eso. Claro. Y todos estamos... Yo quería preguntarte qué se puede hacer ahora mismo los mayores. Vamos a dejar a los jóvenes, que los jóvenes también hacen lo que pueden, o lo harán. Pero primero los mayores que somos nosotros, yo quiero saber qué es lo que propone Comisiones Obreras que podemos hacer los mayores. Creo que podemos hacer muchísimo más que los jóvenes ahora, porque no trabajamos, porque tenemos más tiempo y porque podemos hacer muchas cosas que ellos no pueden hacer ahora mismo. Entonces, eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué se va a hacer y qué va a proponer Comisiones? ¿De qué manera va a aglutinar a los jubilados para que estemos en la calle y estemos peleando? Me parece que es lo básico y que creo que es que no se tira verdaderamente de la capacidad que tenemos los mayores de poder hacer cosas, sobre todo en estas cosas de podernos movilizar, por eso, por la cantidad de tiempo que tenemos más libre, porque ya no, digamos, de una forma tan clara estamos pendientes del trabajo. Y entonces podríamos hacer muchísimas cosas, pero yo no veo que no sé, que quiero saber si vais a empezar a movilizar a la gente o se va a empezar a hacer algo. Me alegra oírte decir de que las personas mayores, los jubilados, tenemos más tiempo. Porque yo decía que tenemos unos 6.000 afiliados y cada vez que hablo con algunos, resulta que ahora tenemos menos tiempo que cuando estamos trabajando. Yo mismo muchas veces digo en casa aquello, a ver si dejo de estar jubilado para tener tiempo. Pero es verdad que estoy dedicado al tema sindical, que quede claro, sin cobrar salario, ¿eh? No vayamos luego a pensar que en el sindicato cobran salario, no cobramos salario los que estamos trabajando ahí. Pero decía, no es verdad que tengamos más tiempo. Por desgracia, ahora hay muchos, y eso es cierto, muchos abuelos que tienen que hacerse cargo de los nietos, de llevarlos al colegio, recogerlos y darles de comer, así de ellos, ¿eh? Sí, pero hay es verdad. Tiempo Y otros muchos, mañana no vamos a estar todo el día en la calle, eso está claro. Y otros muchos que no se pueden movilizan, hacer muchísimas compañera, cosas si se plantearan mejor. Porque yo decía, yo mando cartas, insisto, si hay alguna afiliado a comisiones de la Federación de Pensionistas, verán las cartas que yo les mando, todos los meses 1 o 2, convocas a la gente, a las movilizaciones, ahora que las vamos a tener. Bueno, pues yo me conformaba con que me fuese el 10% de los afiliados que tenemos aquí. No van y están pagando sus cuotas. No hay tiempo o no tenemos conciencia, no sé qué es lo que hacemos. Pretendemos seguir levantando, evidentemente, a la gente con estas cuestiones. Ahora tenemos días de movilización todo. El día 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Me vais a perdonar, yo esa tontería que se dio en esta Europa de poner el Día Internacional de todo para que no sea el Día Internacional absolutamente para nada. Bueno, pues el día 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Hemos convocado Comisiones Obreras, con UGT, estamos en lo que es la plataforma de mayores en Acción de Madrid. Se ha convocado una movilización para ese día, desde turno hasta la puerta del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá número 2. Veremos a ver si va la gente. El día 7, os lo decía, va a haber charlas, un acto, unas asambleas, uno en Alcalá de Henares, otro en Villalba. El día 8 la hacemos en Fuenlabrada, donde van a converger todas las marchas que vienen de todas partes, menos de Cataluña, como decía también antes. Y ¿Las marchas que son de mayores o son de jóvenes? No, las marchas son de mayores. Las marchas son de mayores. Los que vienen por ahí, bien es verdad, porque ni yo quiero engañar, y como decía, yo me pongo una vez de amarillo pero no estoy colorado. No es verdad que vayan a venir andando 400 kilómetros, 500 desde Málaga. La gente aquí andará unos kilómetros, cogerán autobús, porque es que tenemos 70 y tantos años, y si lo hiciéramos eso, lo que estábamos es dándole la razón a la PP, y vamos a cargarnos a los pocos pensionistas que quedan. Entonces, se vendrán, se harán jornadas con autobús y demás. Pero las marchas son nuestras. El problema, y yo lo digo, y se lo digo a mis propios compañeros del sindicato,
Yo os cuento simplemente una anécdota de las primeras reuniones, cuando esto se empezó a poner en marcha en el mes de julio, para llevar a cabo estas marchas, con un responsable de una federación de rama, porque tienen que participar ellos. Y me dijo aquello, vale, muy bien compañero, ¿en qué quieres que te apoye? Y yo que tengo bastante mala uva, dice, no te equivoques compañero, yo no he venido aquí a que me apoyes, yo he venido aquí ponga hombro con el mío y vamos a trabajar precisamente por el mantenimiento del sistema público de pensiones, porque las pensiones de los que estamos aquí, bueno, algunos son todavía jóvenes, por ejemplo la compañera del sindicato, o algunos más que hay, nuestras pensiones están garantizadas. Podemos perder un 10, un 15%, como mucho, pienso yo, ya sería sin una releche, en el tiempo que nos quede de vida. Pero las pensiones que no están garantizadas son las de nuestros hijos, son las de la gente joven. El sistema público de pensiones, ahí sí que tenemos que luchar todos. Ahí sí que tenemos que luchar todos. Lo que decía también el compañero, en parte, ¿cómo llevamos hoy en día junto a la lucha? Pues hijo, estamos intentándolo de todas las formas. Probablemente seamos más torpes que nadie y no vemos con la tecla que tenemos que tocar, pero habrá que movilizarse. A la clase obrera jamás se le ha dado un derecho. La clase obrera, los derechos que ha tenido los ha conquistado. Y cuando hemos hecho un poco de molestia, resulta que los hemos perdido. Y en España tenemos ahora mismo la muestra de ello. Julio. Bueno, yo creo que la exposición ha sido muy clara, por lo tanto, poco que añadir en cuanto a datos, ¿no? O sea, creo que ha sido muy clara. Yo, únicamente un poco insistir en la motivación o en la necesidad de movilización. O sea, porque, claro, tú dices, la pensión está garantizada, esa es la propaganda del gobierno, lo decimos en la sonrilla, claro, o sea, la pensión está garantizada, pero ¿qué pensión, amigo? O sea, pensiones de pobres. Con la actual legislación se va a perder, según todos los expertos en esta materia, por cada década 20 puntos de poder adquisitivo. Es decir, de media. Es decir, 2 puntos por año de media. Ya este año se ha perdido 2 y pico puntos. O el año pasado, y este año un 1,6. Si te sube un 0,25, que cada uno vaya... Permíteme que te interrumpa. Venimos ya con un déficit del 1,9% desde el año 2011, cuando el señor Zapatero congeló las pensiones. Claro. Súmale lo de ahora. Claro, entonces eso quiere decir que uno se jubila con una pensión que ya con la nueva reforma del PP, que atornilló la del PSOE, que ya era negativa para los trabajadores, te introduce lo que han llamado el factor de sostenibilidad, que te calcula la primera pensión según la esperanza de vida. Ya de ahí te pegan el taco, vas a cobrar menos una pensión. Y a partir de ahí, a perder poder adquisitivo. Condenado a eso. Por lo tanto, la propaganda de pensión te garantiza la pensión, pero pensiones de pobres. Ya lo dice el propio sindicato, Comisiones Obreras. En este momento hay 4 millones de pensionistas ya por debajo del umbral de la pobreza. Esto es lo que nos garantiza las dos reformas, la del PSOE y la del PP. Porque ambas reformas tienen un objetivo, y es que se gaste menos, o como ellos han dado en llamar, que lo han dicho así descaradamente, ahorrar, dice, ahorrar en las pensiones, ahorrar del esfuerzo de nuestras espaldas durante toda la vida laboral. Eso es ahorrar para ellos, que en el futuro también tú tendrías que cobrar, entonces ahorra. Y eso es, por tanto, la pensión garantizada, lo que tenemos aquí, que nadie salga dando palmas con la oreja, porque es una pensión garantizada a menores, y cada año menos. Si no se cambia lo que hay ahora mismo. Aquí se puede poner el pie en la pared y decir, oiga, vamos a hacer algo o no, pero que todo el mundo sepa, a ese que te decía a ti de la clase media, que o pretendemos la conciencia de que somos clase trabajadora o clase obrera, como se quiera llamar. En definitiva, esto es una lucha de clases, porque aquí no nos olvidemos. ¿Por qué nos ocurre estas cosas? ¿Porque hay una crisis? ¿Porque no hay más remedio? ¿Porque se agota la caja? No. Esto ocurre porque somos débiles. Porque somos débiles. Y entonces, el contrario aumenta sus privilegios y beneficios. Lo que ahora yo venía leyendo una profesora de filosofía, se llama Marina Garcés, que ha escrito un libro que se llama A salir de clase, lo que ella llama la desmesura. Es decir, ya no es la desigualdad, es la desmesura. Es el acaparamiento desmesurado de unos pocos,
y la ruptura, por tanto, de cualquier sistema de convivencia social, cívico y democrático. Entonces, eso es lo que se trata en este momento. Y si nos movilizamos o no, yo creo que hay unas razones enormes para movilizarte, porque claro, justamente esas personas mayores que tienen ahora una situación, después de trabajar toda la vida, de cobrar pensiones míseras, de hacerles reformas para que cobren menos, para garantizarles menos pensión, que están destinadas, estas reformas están destinadas para eso, justamente tú lo has dicho, el primer dato, un 60% vota justamente al partido que le hace esas cosas. ¿Y eso por qué es? Aparte no lo hacen porque somos débiles, pero aparte somos capaces de organizarnos y extender la conciencia a esas personas, que es lo que deberíamos hacer. Y eso es lo que se intenta conseguir también, imagino, con las movilizaciones, una conciencia de que es necesario juntarnos y pelear por los medios. Porque eso nos ocurre, yo tengo 57 años, estoy a las puertas ahí, yo no sé cuándo me jubilaré, porque le echan otra reforma de esa, y si seguimos igual de débiles, le echan otra reforma y nos moriremos trabajando como se moría antes la gente. Entonces, porque a los jóvenes también es muy importante, porque eso que le hacen a las pensiones se lo están haciendo a los jóvenes con trabajos de miseria, o sea, perdón, con trabajos y sueldos de miseria y trabajando menos, intentando que haya mucha gente en paro, porque claro, ¿quién no tiene miedo a la cola del paro? Con esas reformas laborales que nos han hecho también los dos partidos, también justamente, una reforma laboral del PSOE, que en el 2010 una contestación del Gobierno General, y una reforma laboral después del PP con una contestación del Gobierno General, las dos con el mismo objetivo, abaratar y facilitar el despido. Entonces, claro, ¿para qué? Para tener trabajadores sumisos, dóciles y claro, porque a nadie le gusta. Y ese es el panorama que tenemos. Y lo cambiamos esa situación, juntándonos, siendo conscientes, cada uno en su sitio, intentamos unirnos, juntarnos, intentar pelear y echar abajo eso. Echar abajo eso, porque si no, vendrán a por más, que grandes engaños, vendrán a por más. ¿Hasta qué? Vendrán a por más porque siempre ha sido así. Y no ha sido así en el momento en que nosotros hemos sido fuertes. Cuando somos fuertes, como ha señalado el compañero, en unos inicios, hace muchos años, hemos conquistado cosas. Cuando somos débiles, pues nos las quitan. Una en la calle ahí, porque lo comparto todo. Vamos a ver, compartiendo casi todo lo que ha dicho el compañero, que casi todos los que estamos aquí, como estoy viendo gente que vamos a las asambleas y vamos a las concentraciones y que vamos a tal, eso lo tenemos de sobra sabido. O sea, todo lo que nos has contado lo tenemos de sobra sabido. Yo creo que hay un cáncer, y es que tanto tu sindicato como UGT, hay dos tipos de sindicatos. Están los de las empresas, digamos, pequeñas o medianas, que esos no se pueden, que casi no se pueden mover porque lo ponen en la puta calle con la reforma laboral en la mano, las ponen en la puta calle, pero vamos, sin decir ni pío. Y luego están los de las empresas grandes, que están subvencionados o bien por la empresa o bien por el gobierno. Y eso es un cáncer, Comisiones Obreras y UGT, como sindicatos mayoritarios obreros, debería financiarse única y exclusivamente con el dinero de los afiliados. Porque si no, va en su deterioro. Y tenemos dos cánceres. Tenemos, los han comentado aquí, los chavales jóvenes se afilian en las empresas grandes, se afilian a un sindicato por decir, porque yo estoy en un sindicato y lo único que voy a reivindicar es que hay de lo mío. No, a un chaval joven, lo que han comentado aquí el compañero, no le digan que vamos a luchar, ni vamos a nada. Él está ahí porque hay de lo mío, Pero eso es culpa de las centrales sindicales, que al final nos han metido en un grado de conformismo con las reformas laborales y al final han tragado. ¿Cuándo deberían haber montado la de Dios es Cristo en el país? Pasa igual como con la caja de las pensiones. La caja de las pensiones, cuando el PP nos ha robado, nos ha trincado los 60.000 millones, deberíamos de haber montado una convocatoria nacional para montar la de Dios. Y sin embargo, pues bueno, poco a poco eso se va olvidando, tenemos poca memoria, la verdad es esa, aquí en España tenemos muy poquita memoria, nos están dando hostias por todos lados, pero bueno, tarde o temprano lo vamos olvidando. Y bueno, se me ha olvidado otra cosa que quería decir, pero bueno, básicamente eso. Wow. Si quieres, pide la palabra. Bueno, a mí, bueno, ¿Has terminado? sí, nosotros he llegado un poquillo tarde, lo siento,
un poco, casi lo que ha dicho Julio, es casi lo que iba a decir yo, pero bueno, yo, parte. Yo lo que quiero decir es una cosa, por lo que he escuchado aquí, las selecciones de ahí, los que estamos aquí, los compañeros de detrás, yo lo que sí tendría en cuenta una cosa. Hoy, muchos de aquí nos conocemos, y hoy lo que se está perdiendo es la lucha de clase. Hoy lo que se está perdiendo es la conciencia de clase. Hoy la juventud, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, 25, 30, joder, me preocupaba de tus cosas, de tu empresa, de tu vecino, de las cosas que surgían en ese momento, pero es que hoy, y yo digo una cosa, una compañera que habló ya atrás dice que los mayores, jubilados, yo digo como cuando se decía entonces hace 40 años, obreros, estudiantes juntos, yo digo hoy, jóvenes y mayores, jóvenes y mayores y mayores y jóvenes, o sea, juntos, y el sindicato, de los trabajadores y demás, tú que estás ahora en el sindicato de los pensionistas, que dice que no cobran, lógico, que dan tu pensión, pero luego el resto de los gremios cobran lo que están ahí. Yo conozco gente que lleva ya 20 o 30 años en el sindicato, 20 o 30 años, liberados, yo digo, hostias, eso es un fenómeno de sindicalista. Pero bueno, a lo que voy, yo sí pienso que los mayores, y además como tú has explicado, que muchos mayores están dando de comer a su hijo, a sus nietos. El hijo y el nieto, pues cuando vayan los mayores, que vaya su hijo y su nieto por él a las manifestaciones. Venga, que hay manifestaciones de mayores. Y el joven y demás, yo digo, y el tema de las pensiones no es el tema de las pensiones para el que tenga 60 años por arriba. Y los jóvenes, como ha dicho Julio, que es que también tienen que tener su pensión, pero es que no van a tener pensiones, porque no tienen trabajo. Y además, no van a tener los años, o sea, a esa gente habrá que meterle en la cabeza. A lo mejor hay que hacer un poco, un ejemplo que, a lo mejor voy a decir, a lo mejor hay que hacer un poco la revolución cultural, como lo hizo Mao en España, la revolución cultural, con los jóvenes, los obreros, que se metan en la cabeza, a dónde nos aprieta el zapato. Y entonces cuando la gente va ahí, pero mientras la gente no lo sienta y eso lo meta en la cabeza, los viejos, los jóvenes, no. Jóvenes, mayores, y el sindicato, comisiones obreras y UGT, cuando pues acaban de decir que va a haber un acto el día 1, el Día Internacional de los Mayores, no, eso que es a nivel de Europa, vale, como tú lo has dicho bien claro, y que bueno, y además mayores, ahí el que no tenga de 60 años ya no lo dejan ir, habrá que decir, venga ahí, y yo digo, y el sindicato, como tú acabas de decir, ha dicho bien claro, oye compañeros, vamos a ir, y ha dicho, no, aquí hombro con hombro, los jóvenes, los mayores, para las pensiones. Joder, si es que las pensiones va un poco... No, las pensiones no que tengan que ver con el paro, pero sí tienen que ver con el paro. Si la gente no trabaja, no va a cobrar pensión. Entonces, los jóvenes tienen que estar con los jóvenes, los jóvenes tienen que estar con los mayores, y los mayores con jóvenes. En el tema de las pensiones, y en todo lo que está pasando en este país. Porque si no, luego encima dice, como dice Julio, que luego somos o quien sea, que encima le vota al PP. ¿Somos tontos o gilipollas o qué? ¿O que no va a marchar? Tontos. O que la cabeza no nos riega un poco el cerebro. Será que algunos a lo mejor tienen un cherrín en la cabeza. Entonces, y yo, cada uno que vaya que quiera, pero joder, si te están dando, te están jodiendo, pues a mí eso no me... Y termino. Los jóvenes, hoy, hace unos años, estaba el movimiento del 15M. Eso ya ha pasado. El movimiento del 15M ya ha pasado, han salido otros partidos nuevos, y además digo, y no solamente tienen que ser los sindicatos los que hagan movilizaciones y hagan actos y hagan cosas, y los partidos de izquierda también tienen que estar ahí. Los partidos de izquierda también tienen que estar ahí. Los que se sientan de izquierda o los que dicen que son de izquierda, que a lo mejor dicen que son de izquierda y son de derecha. Vale. Juan, después vas tú. Sí. Bueno, yo, Manolo Elisa, agradecerte que hayas venido en nombre de ARCO, yo soy de la Asociación de Comunidad de Abogada también, y muchas gracias por haber venido a dar la charla esta muy expresiva. Yo quería decir una cosa, mucho es normal que a la hora esta, con todo lo que hemos pasado, con todos los efectos, ¿cómo se llama?, drogadictos estos que nos han metido durante estos años, efectivamente, haciéndonos creer que somos otra cosa. Yo quería decir una cosa. Todavía hay gente, como el camarada Sebas, que mantiene la lucha, y es muchos años, y eso lo vamos a conseguir, siempre no va a ser todo el mundo igual. Este acto es un acto en ese entorno de la lucha por las pensiones,
pero es un problema no de los mayores ni nada, es un problema de la clase obrera, como clase. Es un problema de la clase obrera. Y poner que si yo me llego y yo no llego es un problema del conjunto de los trabajadores. Efectivamente, la lucha que hay en la sociedad que vivimos, que es una sociedad capitalista, una sociedad que tiene una maquinaria que está fallando por todos lados, en el mundo entero, está fallando, y las únicas salidas que tienen es saquear a los trabajadores, machacarlos y una guerra. Al final, las salidas que tiene el capitalismo, ya lo he probado 2 veces, son guerras, porque no tienen salida. Cuando ellos no tienen beneficio, había un señor que decía, cuando un capitalista le plantea el 5% de ganancias, se entusiasma. Cuando le plantea el 10%, joder, se pone loco de alegría. Cuando le planteas el 15%, bueno, el tío es capaz de lo que sea. Y cuando le planteas el 30%, es capaz de los mayores crímenes. Eso lo decía Carlos Marx, que conocía el capitalismo mejor que nadie. Estaba demostrado que era el mejor que lo conocía. Quiere decir que el sistema, efectivamente, nos ha dado unas dormideras ideológicas durante unos años, haciéndonos creer que no somos trabajadores, que no sé qué, que el problema es un problema que se puede resolver aislado, los trabajadores, la ecología por un lado, las mujeres por otro, el problema de las mujeres por otro, el problema de los mayores por otro, y no, es el problema que en la sociedad capitalista los dos clases antagónicas son el proletariado, la clase obrera y la burguesía. Y la burguesía es la que tiene el poder, la oligarquía en España es la que tiene el poder, junto con los imperialistas extranjeros. El capital extranjero en España domina 100%. Bueno, yo quería decir, llamando al entusiasmo, que esas cosas que está haciendo Manolo, ¿no? Hay que tirarlos para adelante y ayudarlos, porque ahora mismo el día 8, yo creo que una cosa que les decía Seba antes, ¿cómo han puesto estos días? El día 9 por la mañana. Es un problema de todos los trabajadores y que yo propondría hacer cosas por la tarde también, porque ahí tienen que ir jóvenes, tienen que ir de todas las edades, tienen que ir, es un problema de la clase trabajadora. Y nada más, gracias por haber venido y yo a ti también por estar aquí. Yo quería referir lo que han hecho antes. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo para nada en que el pago de las pensiones tenga que salir de los presupuestos generales del Estado. Y si acaso, como una manera excepcional. Yo pienso que el pago de las pensiones tiene que salir de ¿cómo se dice? De las cotizaciones del trabajo. Porque si con las cotizaciones de cada trabajador no se puede pagar esas pensiones, va a significar que el trabajo, los trabajos van a seguir siendo precarios, los salarios van a seguir siendo de miseria, y ya digo, pienso que tienen que salir de las cotizaciones de los trabajadores. Y tú has hecho referencia también a la reducción de la jornada laboral. Para mí es un tema muy importante. Has hecho un comentario sobre en el campo, que si antes, yo que sé, para coger el trigo hacían falta 50, ahora hacen falta 5, porque hay una máquina grandota que ya lo hace todo, vaya. Entonces yo digo, a lo mejor no tenemos que trabajar 40 horas, tenemos que trabajar 35 o 30. El trabajo hay que repartirlo. Y creo que los sindicatos no están reivindicando suficientemente la reducción de la jornada laboral. Creo que el trabajo, tanto como la riqueza, hay que repartirla. El avance tecnológico y científico está en manos de los poderosos, de los ricos, de las grandes empresas. Entonces yo digo, si las máquinas nos quitan trabajo, vamos a reducir la jornada laboral para que podamos trabajar todos. Perico. Pues nada, yo creo que aquí todos sabemos lo que pasa, ¿no? Porque siempre somos los mismos. Entonces la historia es, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer asambleas por barrios, vamos a informar de las cosas para construir una marcha enorme. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo demás lo sabemos ya todos, siempre somos los mismos. Entonces, vamos a dejar la charla y ya. ¿Eso qué se va a hacer? A ver. Bueno, parece ser que no... Perdón, creí que habéis terminado. ¿Has terminado? Sí, yo quiero saber qué vamos a hacer para solucionar este problema. Lo que hemos hecho toda la vida. Esa es la pregunta, perdóname que empiece por el final, es la pregunta del millón y la que yo me vengo haciendo con mis 74 años ya cumplidos, que ya son unos cuantos, y sigo en la brecha. Me sigo preguntando todos los días cuando me levanto qué haremos o qué podríamos hacer para acabar con la situación. No tengo la respuesta.
Y claro, ya que ha salido el tema, yo no voy a eludir lo que decía el compañero, no. El tema de la lucha de clases. El problema es que la lucha de clases hemos dejado de tenerla nosotros, por culpa de los propios sindicatos también, y los partidos de izquierda. Porque no sé si fue Soros, o no sé quién fue, uno de estos capitalistas, que tuvo la desvergüenza de decir, era un par de años o por ahí, no, si la lucha de clases existe, lo que pasa es que la estamos ganando nosotros. Así, eso es lo que digo. Y somos precisamente la izquierda los que hemos olvidado de que la lucha de clases es la única que mueve el mundo, y la ha movido siempre. Y digo esto porque, con todo mi respeto, no debemos de equivocarnos de enemigo, eso es lo primero. El enemigo de la clase obrera es el capital, por muchos y por muchas equivocaciones y muchos errores que cometamos las organizaciones de izquierda. Y al cabo somos humanos, sujetos al fallo y al error. Es verdad que hemos cometido errores en los sindicatos. Es verdad que hay un modelo sindical que hay que cambiarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Los sindicatos fundamentalmente, comisiones UGT, pues yo decía, son 921.000 y pico cotizantes que tienen comisiones. Muchos. Pero por desgracia, el funcionamiento sindical de este país ha estado basado fundamentalmente en las grandes empresas, donde existen las grandes secciones sindicales, donde hay bastante más posibilidad de lucha, y hemos abandonado mucho lo que es el trabajo sindical en la pequeña y mediana empresa, en el pequeño comercio, donde hay 5, 6, 7 trabajadores. Y eso tendremos que hacerlo, porque por desgracia también, o por suerte, yo ya no lo sé, este país, el 85% de la producción la hace la pequeña y mediana empresa. Y sin embargo, no se está trabajando muy bien con ello. El mantenimiento de las subvenciones. Yo creo, insisto, decía al principio, sin que nadie nos enfade, pero no nos equivoquemos del enemigo. No es el enemigo el sindicato ni el sindicalista corrupto, que lo sabrá. Faltaría más. El enemigo lo tenemos en el otro lado. Las subvenciones. Pero ¿por qué en este país resulta que está en la Constitución y todos admitimos que los partidos políticos tengan subvenciones y pagos del Estado y el sindicato no los pueda tener? ¿Por qué? Por la corrupción. Vamos a ver. La corrupción la será. Ahí se inicia la corrupción sindical. Claro, pero la corrupción se inicia, pues se inicia no porque haya dinero, también se inicia donde se roban los pequeños. Yo soy partidario, fíjate, lo mismo que digo una cosa, y me considero de izquierda de verdad. El que no me considere, lo siento, pero yo sí. Yo soy de los que pienso que evidentemente si el Estado tiene dinero para pagar a los partidos políticos y los sindicatos son hoy en día reconocidos, es más, se tiene el artículo 4 de la Constitución como tales, también debieran de tener esas subvenciones legales, abiertas, con luz, con taquígrafo, sabiendo por qué, para qué y cuándo y de cómo forma, pero que se tengan por qué no. Que se viva solo de las cuotas, vale. El problema es que si pones una cuota alta, la gente no se te afilia y no se trabaja. Es verdad, eso que has dicho es cierto. Y hay que buscarle la forma de... Que haya liberados que llevan 30 años. Mira, si es un buen sindicalista o una buena sindicalista, perdóname, lenguaje de la mujer, y está trabajando, a mí eso no me preocupa. A mí me preocupa realmente que se convierta en una rémora para seguir luchando por la clase obrera. Yo, insisto, tengo 74 años cumplidos de año y me considero que estoy todavía en la lucha. No estoy liberado. Estoy cobrando mi pensión y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que seguir. Decía, me parece, no sé quién lo ha dicho, sí, me parece que eras tú también, que no el pago de las pensiones de los presupuestos, sí, por las cotizaciones. Vamos a ver, las cotizaciones sociales están ahí, pero si no hay dinero para las cotizaciones sociales, nosotros formamos parte de la sociedad, exactamente lo mismo que lo forma la monarquía o el ejército. ¿Hay algo más obsoleto que mantener el ejército hoy en día con las bombas y con los medios que existen? Y mantenemos un ejército de 1 millón de personas. Claro. ¿Por qué no? Páguese del Estado, auméntese las cotizaciones. Por ejemplo, está topada el pago de cotizaciones a partir de los 2.000 y pico euros. Bueno, pues el que gane más, que cotice más, que se acaben las subvenciones que se dan a las empresas, que se acaben todas esas situaciones. Y cuando falte dinero, insisto, la Constitución lo reconoce, y te lo leo si quieres, y que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas,
la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. A mí no me duele. Lo que sí estoy en contra, y lo vuelvo a repetir, es que se pague de presupuesto y que se acabe el hecho concreto de las cotizaciones, porque entonces estaremos sujetos a los vaivenes que tienen los presupuestos generales del Estado. Y lo que ha dicho el reparto del trabajo, decía el compañero. ¿Te puedo hacer una réplica muy corta a eso? Sí, Yo sí. lo que quería decir con eso de que estoy en contra de que salgan los presupuestos generales del Estado es que hay que preguntarse y poner solución a por qué con las cotizaciones no hay dinero suficiente como para pagar las pensiones. Y yo creo que no hay por botella, porque los trabajos son precarios, porque los Claro, trabajos son lo he dicho al principio, eso, compañero, lo decía al principio. Contratos temporales, subvenciones, salarios de miseria. Evidentemente, no hay cotizaciones. Pues auméntese la forma de cotizar. Que se pongan como quieran y que se saquen de donde les dé la gana, pero que haya dinero para el mantenimiento de un sistema público de pensiones. Y lo del reparto del trabajo, pues que es verdad, claro que es verdad. Claro que es verdad que tenía yo razón, pero yo lo he dicho también al principio. Cuando se firma la reforma del 2011, acabábamos de estar, como yo digo, 2 días antes, en la calle diciendo jornadas de 35 horas, jubilación a los 60 años para que se jubile más. Y se firma una reforma que dice jubilación a los 67 años y 38 y 6 meses de cotizaciones para tener derecho a la cotización del 10%. Eso fue un error gravísimo y tenemos que corregirlo. A mí no me duelen prendas a reconocerlo. ¿Me cuesta también mi disgusto? Pues el propio sindicato dice que eso no se diga. Que se diga la reforma del 2013. Pues no, mira, las otras también se han llevado. A ver, hay 2 palabras pedidas, Rafa y Julio. Si alguno más va a intervenir, que lo diga y cerramos. Sí, porque si no, nos tiramos todas las otras. ¿Va a intervenir alguien más? No. Rafa. Intento ser muy breve. Hago yo una vuelta más al tema de las subvenciones, al tema de los sindicatos. Un tema viejísimo. Se ha discutido muchas veces, pero sobre todo tiene mayor urgencia desde que los medios de comunicación, una persona tan perversa políticamente y seguramente con otros problemas añadidos, como por ejemplo la Esperanza Aguirre, se ha hartado hasta la seriedad, nos ha dicho, nos ha condenado a los sindicatos, a los sindicalistas, y se ha revelado en contra de las subvenciones y demás. Sin embargo, sabemos que las organizaciones empresariales están subvencionadas y hay cualquier actividad económica, o casi toda la actividad económica que se hace en Europa hoy está subvencionada. Uno de los mayores escándalos es la agricultura. Yo soy de una región donde está subvencionada la agricultura, en Andalucía, que es más que agricultura, y ¿quiénes son los beneficiarios de las subvenciones? ¿Quién se lleva nuestro dinero? Los señores como el Mario Conde o la tal, todos lo sabemos. Entonces, está claro que ese no es el camino. Pero bueno, vamos a empezar por si a los sindicatos, el problema que has mencionado tú, del tema de las cuotas, si pagamos poco y nos gustaría pagar menos. ¿Qué nivel de afiliación hay a los sindicatos en general? Pero solamente está con y UGT, hay más sindicatos. El nivel es bajísimo. Nosotros estamos muy habituados a criticar a los sindicatos, ponerlos a parir en el bar. Pero cuando las movilizaciones, como ha señalado este hombre, para el tema de pensiones, que no es nuevo, y para otros menesteres, van 4 o vamos 4. Entonces, insisto, nosotros mismos también tenemos que hacer un cambio de mentalidad. E incluso, aquel que está afiliado al partido, decir, a los partidos también. La gente que no está sindicada, pero que está en un partido o no, intenten moverse. Porque es que los partidos tampoco hacen grandes cosas más allá de la televisión, sino en la calle. Aquí es muy fácil hablar de la calle. Yo lo he oído 20 veces estarnos aquí. Pero luego a la hora de la verdad, ¿quién está en la calle? ¿Quién está en la calle? Unos cuantos sindicalistas y unos cuantos ciudadanos. Unos cuantos, los que van a las marchas o a la marea, lo sabéis. No, por eso les da cuenta. Creo que el problema no es y no creo que los sindicatos sean más corruptos que comparados con los partidos, tienen un índice de corrupción bastante inferior. En mi opinión, claro, claro que todo el sindicalistas, canallas, jetas y más, pero hay otros mucho más. Pero yo he conocido de todo, pero sobre todo he conocido a la gente que me da y que se va por la calle.
Al empezar la intervención y diferenciado entre el sindicalismo que hace el trabajador que está en la pequeña y mediana empresa de las grandes empresas. Y los sindicatos en las grandes empresas, hay un grado de corrupción muy alto, precisamente por las subvenciones, por los liberados. A ver, sindicalista en cuestión sea un corrupto, pero el sistema no. Es decir, si hay un problema de dinero, como vuelvo a decir, pero lo mismo todos los días. Si le quitamos las subvenciones del Estado, pero se le da como se le da a la COE, a cada uno de los partidos, si se le quita eso, si el nivel de afiliación no sube, porque los sindicatos son tan mandas, y además, que otros dicen, no, ya aquí ya no hace falta. Esto lo hemos oído desde la izquierda. Y eso lo iba a gente del PSOE, eso lo iba a gente del PC, inclusive para mayor vergüenza durante años. No, la lucha de clase continúa con otros medios. Si necesitas dinero, la gente tiene que coger. Si no, tú no vas a coger gente, gente que está en un comité de una empresa y lo vas a sacar para que ayude a reunir estos sindicatos. Reunir un sindicato vale mucho dinero. Coño. Nadie quiere ser. Hay sindicatos que no reciben dinero. a ver, No, eso es otra. No, hasta ahora estoy bien. No nos enfrasquemos en discusiones. La última palabra es... Julio, A ver, yo muy breve, para entrar un poco en el debate, si me permitieran. Yo creo que los sindicatos, los sindicatos pues son un reflejo de la sociedad, como partidos políticos y tal. Los sindicatos son por lo que somos nosotros. Esos sindicatos. Como nosotros tenemos muchos defectos, pues los sindicatos también. Yo creo que lo ha empezado reconociendo el compañero. Pues claro que hay muchas cosas que corregir, eso es evidente, pero que son un reflejo de nosotros. Eso es lo que son los sindicatos. Los sindicatos somos todos nosotros, que se afilian a un sitio o a otro, se corrompen más, se corrompen menos, lo harán mejor, lo harán peor, pero somos nosotros. Eso no quiere decir que las organizaciones institucionalmente no tengan responsabilidad a mayores sobre nosotros, naturalmente, que para eso son los dirigentes y tal, eso habrá que reconocerlo. Ahora bien, siendo todo así, son la organización social más importante. La organización social más importante que hay en España están organizadas alrededor de los sindicatos. Y tanto es así que el grueso de la reforma laboral ha ido dirigida a esas organizaciones todavía, a esa gente todavía organizada en sindicatos. ¿De qué forma las reformas laborales, ahora que estamos hablando aquí de las pequeñas y medianas empresas? Cambiando, en las últimas reformas laborales, cambiando la jerarquía en la aplicación de los convenios. De esa forma se ha intentado que los sindicatos no puedan meter la baja en las pequeñas y medianas empresas. Porque si antes había el convenio sectorial por encima del convenio de empresa, por la reforma laboral lo que hacen es cambiar el convenio de empresa por encima del sectorial. En las grandes empresas, que aún hay mucha organización que tienen más miedo, mantienen derechos todavía, pero las pequeñas y medianas empresas se las han liquidado, porque el convenio de empresa, en una empresa de 6, 7 o 10 trabajadores, lo hace el empresario, nombra al delegado él, lo elige, mete el preaviso electoral, lo nombra delegado y hace el convenio con él. A menores todos los convenios eso. A ver qué convenio va a firmar ahí, y con todo el paro que hay. Y de esa forma se carga la negociación colectiva. ¿Y por qué hacen eso? Para cargarse a los sindicatos, con todo lo corrupto, lo mal que lo hacen, todas esas cosas que quieren que... ¿Por qué? Porque todavía la única organización grande contra la masa de trabajadores organizada, muy poco organizada, muy mal organizada, que ha hecho muchas cosas con muchos déficits. Pero es que tenemos aquí muchas costumbres, de dar coscorrones a los que van a misa. Aquí venimos todos y decimos, joder, qué malos somos, porque nosotros somos los buenos. Los demás malos son los que todavía han venido, no que no sean malos. Y habrá que nosotros también hacer cosas para que esa gente se arregle. Porque esos que votan al PP son trabajadores como nosotros. Igual. Incluso más penosos muchos de ellos. Lo ha dicho el compañero. Entonces, lo que hay que decir a esa gente... Como nosotros no. Bueno. Se creerán trabajadores, pero como nosotros no. A mí no me metes el trabajo de que no votan. Quiere decir que son de la clase trabajadora igual. A ver, me va a llamar la atención ahí a la mesa. Yo, mi punto de vista, no son gente... O sea, yo creo que los que votan. Aquí en Granada, por ejemplo, en unas elecciones generales, votan 17.000 personas a lo que yo considero la derecha. 12.000 al PP y otros 5, 6, 7 al que la voten. Entonces, esa gente son trabajadores igual que nosotros, viven aquí en el mismo sitio, son vecinos nuestros, tienen un salario y una pensión igual que los nuestros, y votan a la derecha. Yo creo que no es su partido, no es el de su clase,
Pero ellos no lo hacen, no son ladrones ellos. En cambio, bueno, ¿cómo estás a ladrones? Pues nosotros tenemos que pensar en qué fallamos nosotros. ¿Qué fallamos nosotros para que esa gente no tenga la conciencia que tenemos nosotros aquí? Y nuestra labor es intentar ampliar esa conciencia, hacerles ver y hacerles conscientes de su poder, del poder de nuestra clase cuando nos juntamos. Lo mismo que ellos, los contrarios, tienen un poder enorme de clase y van ganando. Claro que van ganando. Por eso nuestros trabajos batallas van para adelante. Claro. Y ellos te dan la razón y luego votan al PP. Sí, la única forma de que nosotros podamos avanzar es juntarnos todos. Pero aquí, en la política, cada vez que se habla de unidad, he visto a la gente, porque tengo ya una experiencia, correr a parapetarse detrás de cada uno de sus siglas. Eso es lo primero, hablando ya de política, no de sindicatos. Y dice, oye, vamos a la unidad, que es muy importante, y todo el mundo detrás de sus siglas. Claro, hay que ser generosos. La unidad se consigue con generosidad y con trabajo, y juntándonos todos. Y de esa forma seremos más fuertes. Y en la medida que lo consigamos, avanzaremos, y si no, oye, a llorar, como decía el camarada aquí, a llorar, está acabado. Simplemente una cuestión. Un minuto, mira, yo iba a decir una cosa. Juan, sí, déjale, es que mal. Mira, sobre todo para la gente que confunde los debates sobre los sindicatos. Yo también soy de Comisión Obrera, soy delegado de la enseñanza en el centro de trabajo, él lo sabe, y estoy en un sector de la Comisión Obrera en el mismo que está Manolo. Y quería decir una cosa, en Alemania los gobiernos están obligados a sindicarse. Obligados, ¿eh? En España no hay obligación de sindicarse. Y hay casi 1,5 millones de comisiones obreras. Y 800.000 o 700.000 en el UGT. Y voy a decir más. Si los sindicatos no hubiesen existido después de la Segunda Guerra Mundial, la clase obrera estaría aplastada. Y es que no entienda eso, es que no entiende nada. Se cree que un sindicato es un partido. Un sindicato no es un partido. Donde va el trabajador a defender que el salario no son machacres, que le arreglen no sé cuántas cosas, nada más. Y hay que, lo otro es confundir las cosas. Y son un elemento de la aglutinación donde primero se aglutina la clase obrera. Donde primero empieza a aglutinarse. De una manera muy simple. Sin grandes perspectivas, sin nada. Y claro, considerar que los sindicatos son otra cosa, pues se está equivocado, claro. Otra cosa es llevar la discusión política de los partidos políticos que ha ocurrido, llevarlas al terreno sindical. Eso no tiene sentido. Efectivamente, yo le doy a Rafa y a Huete le doy la razón 100%. Los sindicatos son necesarios. Y independiente de que haya habido traidores, claro que ha habido gentuza, pero ha habido gente muy maja y gente que ha dado mucho por la clase obrera, ¿eh? Mirad, simplemente ya una cosa. Ya que hablábamos, precisamente voy a decir algo de eso, de lo que te has dicho, Juan, de la obligatoriedad o no obligatoriedad de la sindicación. En España, la sindicación es libre. En España, la clase trabajadora está afiliada, contando a todos los sindicatos, en un máximo de un 16%. Esa es la afiliación sindical que tenemos en España. Esa es la conciencia de clase que seguimos teniendo también los trabajadores, sobre todo gracias a Julio, haciendo una muy buena intervención. Y eso es lo que tendremos que ir cambiando, esa correlación de fuerzas, evidentemente. Pero dejémonos, como les decía, darnos coscorrón entre nosotros. Vamos a seguir, como le dije a mi compañero, poniendo hombro con hombro, que la batalla es larga. ¿Me dejas un segundo? Sí, yo te dejo toda la tarde. Yo el que tenga esa opinión de los sindicatos mayoritarios no quita de que yo me haya apartado de la lucha. Es decir, yo llevo toda mi puta vida sindicado y en la lucha. Lo que pasa es que estaba en un sindicato que no era el nuestro, pero que yo he estado sindicado toda mi puta vida. Y he estado en la lucha toda mi vida. El que estés aquí ya es demostración de que efectivamente estás en la lucha. Es decir, que... Porque aquí estamos jugando. También es verdad que hay que reconocerlo. De que estamos somos los que no faltamos en ningún A ver, hay una cosa, hay unos testigos de estos ahí que todavía quedan en la mesa, y esto es muy interesante, porque viene el sistema de pensiones en todas sus variantes. Y esto... el cobro de la pensión, como en la pensión, que le corresponde, cómo, cuándo y que está en la puerta, sí. Eso está elaborado. Pues gracias a vosotros por estar aquí y yo a vuestra disposición.